quiero saludar de manera especial a la senadora Adriana Salvatierra, que ya está lista en el set en Ciudad de La Paz para hablarnos a propósito de esta aprobación en grande del Código del Sistema Penal. Senadora, buenas noches. Cuéntele por favor a la gente del país de qué se trata la aprobación que se ha generado en esta jornada. Bienvenida. ¿Cómo está, Narri? Muy buenas noches. A través suyo dirigirle un abrazo cordial a quienes están recibiendo la señal de cadena A. Efectivamente, el día de hoy se abordó el tratamiento en su estación en grande del Código del Sistema Penal, derivando en su análisis y aprobación. Y a partir, estimamos nosotros, del día martes, iniciaríamos ya a tratar artículo por artículo de los más de 681 artículos y sus disposiciones en su estación en detalle. ¿Qué comprende este código? Que es lo que mucha gente consulta, porque más allá de que existieron efectivamente observaciones a artículos en concreto que hacían parte de la sanción penal respecto a una infracción, el código tiene temas mucho más estructurales que están prestos al debate. El primero de ellos es que se detectan dentro del actual código el Código Penal, que tiene más de 40 años, desde 1972, que existe un sistema de justicia que está colapsado, donde un 68% de las personas que se encuentran privadas de libertad no tienen sentencia. Apenas el 9% de los procesos judiciales llegan a término anualmente. Además de que es un sistema penal que fundamentalmente lo que hace es procurar el castigo y no la reparación del daño, enfocado esto desde lo que se conoce como justicia punitiva, donde la primera respuesta del Estado ante la comisión de cualquier delito es la privación de libertad. Y este Código del Sistema Penal plantea un eje transversal para todo lo que es la sanción penal, la modulación de la detención preventiva, incluso desde la justicia restaurativa. Y un último elemento es que, tal cual está el Código del Sistema Penal actualmente, el Código Penal actualmente ha generado una dispersión y una poca coherencia de la política criminal, con incoherencias, por ejemplo, de que en este momento es más gravoso fingir contraer un matrimonio que conformar una organización criminal. Entonces, el Código del Sistema Penal está pensado básicamente en implantar el modelo de la oralidad para acelerar los procesos judiciales, en poner cortapisas a aquellos mecanismos que dilatan la justicia, que hacen una justicia ritualista, por ejemplo, los incidentes excesivos, la suspensión de audiencias, etcétera. Además de que plantea dentro del enfoque de la justicia restaurativa otra modalidad para que, por ejemplo, en materia de medidas cautelares se plantee la fianza real, la protección de las víctimas de violencia, la diversificación de las opciones para la resolución de un conflicto, llegando incluso a ofertar los programas de justicia restaurativa que pasan por el trabajo comunitario. Fundamentalmente, el enfoque del Código del Sistema Penal es que no se priorice solamente la privación de libertad, sino que existe una reparación del daño. Y un último elemento, o dos últimos elementos que quisiera citar, es que este Código del Sistema Penal, al establecer una coherencia de la política criminal, clasifica entre crímenes, delitos y faltas. Y esto obedece evidentemente a una necesidad de establecer tiempos determinados para la resolución de cada una de las infracciones penales, que van a establecer tiempos más cortos para la resolución de los conflictos. Y un último elemento que creo que es importante señalar es que va a permitir que los administradores de justicia ya no se dediquen a tareas administrativas y jurisdiccionales. Los jueces van a ejercer solamente la labor jurisdiccional y las oficinas gestoras de audiencia marcarán las fechas de las audiencias, dispondrán a partir del llenado de un simple formulario la otorgación de documentos, facilitando y haciendo más accesible la justicia para las personas. Senadora, se va a hablar del detalle el próximo martes, dice usted, y le consulto si esta decisión es por lo que está ocurriendo ahora con los médicos, por ejemplo, a nivel nacional, que siguen sin atender a la población, con observaciones a los artículos, por ejemplo, el 205. ¿Es esta la razón para tratar el detalle la siguiente semana o cuál? No, nosotros usualmente como Cámara de Senadores tenemos programados martes y jueves las sesiones, miércoles también, usualmente lunes y viernes se reservan fechas para las asambleas. Esto no obedece desde ningún punto de vista a prestar oídos a mecanismos de presión. Con el Colegio Médico
así como con Gabol, que es la Confederación de Ganaderos de Bolivia, con el Comité contra la Tortura, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se ha llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo se ha reflejado en la redacción del artículo 205. Creemos nosotros que es, así como nosotros, Asamblea Legislativa, hemos cumplido los acuerdos, es necesario también que se plantee un cumplimiento de los acuerdos por parte del Colegio Médico. ¿A qué se llegó con el Colegio Médico en el artículo 205 en específico? Anteriormente el artículo hablaba de mala práctica médica. El Colegio Médico solicitó que se amplíe a mala práctica profesional y en la redacción del artículo se establece que se dispondrá de una sanción cuando existe una afectación a la salud integral o a la vida. Un segundo acuerdo que se llegó con el Colegio Médico fue que exista la objeción de conciencia de carácter individual. Esto quiere decir que el sistema de salud público no puede alegar objeción de conciencia, pero sí de forma individual un médico dentro del sistema de salud. Y un tercer elemento era básicamente palabras que encontraban el Colegio Médico con sus 9 representantes que se prestaban a una interpretación inadecuada. Hemos cumplido con el Colegio Médico como Asamblea Legislativa Plurinacional. Al parecer surgieron otras demandas y existen versiones comunicacionales que no condicen con la realidad. Han salido a decir en diferentes medios de comunicación que inmediatamente se procederá al embargo de bienes. Mentira. Han salido a decir en los medios de comunicación que inmediatamente se les retirará la licencia para ejercer la medicina, y es mentira. Todo amerita un proceso de investigación con peritos especializados. Tiene que llevarse adelante un proceso de investigación donde si es un delito o se cometiera un crimen, existe ahí la presencia de un fiscal que investigue el caso. Posteriormente se determinan de igual forma medidas cautelares y después se establece un grado de responsabilidad. Entonces, creemos nosotros que no es correcto alarmar a la ciudadanía y generar conflictos que no tienen un respaldo, y por el contrario, creemos que es importante que los acuerdos que estableció el Colegio Médico con la Asamblea Legislativa Plurinacional por ambas partes sean respetados. En su postura entonces no tendrá ningún tipo de cambio estos códigos que han sido observados por los médicos, y aprovecho para preguntarle de otros de los códigos que también han sido observados que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto. A ver, como le decía, en su estación, en el tratamiento en la comisión se generaron audiencias públicas y estas audiencias públicas recibieron a las plataformas por la vida, a Congabol, a los colectivos de mujeres, Confederación de Empresarios Privados de Santa Cruz, del país, el Comité contra la Tortura. Se han desarrollado audiencias públicas. Además de eso, respetando y valorando la voluntad de diálogo que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, los presidentes de ambas cámaras han estado plenamente dispuestos a generar mecanismos de diálogo con instituciones o colectivos que encuentran observaciones dentro del Código de Sistema Penal. Esta apertura se ha manifestado incluso después del acuerdo al que se ha llegado con el mismo Colegio Médico a partir de la redacción del artículo 205. Respecto al aborto, hoy día los presidentes de ambas cámaras, coherentes con esta práctica de diálogo, han recibido a las plataformas por la vida. Mañana tienen establecido en la agenda recibir a los colectivos de mujeres, y creemos nosotros que el artículo 157, que habla de el aborto, debe ser redactado encontrando un equilibrio entre los criterios confesionales que son respetados en este país y el ejercicio de los derechos de las mujeres. No olvidemos que el tema del aborto es un tema altamente sensible, no solamente desde el abordaje que plantean las plataformas por la vida, sino porque en concreto 500 mujeres al año mueren por abortos en condiciones de clandestinidad, por abortos que no prestan seguridad. Y esto es una de las terceras causas de mortalidad materna en nuestro país. Y el Código de Sistema Penal y el artículo 157 no plantean la despenalización del aborto. Y quiero ser enfática en esto. La sanción prevista en el Código de Sistema Penal que está vigente es la misma que aparece en el proyecto, de 1 a 3 años de privación de libertad, si es que una persona, una mujer, fuera de las causales establecidas, se practica una interrupción voluntaria del embarazo. Estas causales son las mismas que estaban en el Código Penal vigente: por violación, por estupro,
si se trata de una menor de edad y cuando pone en riesgo la vida de la madre. Solamente se amplían 3 causales más: cuando la mujer está a cargo de personas con discapacidad, de múltiples hijos y cree que su condición no le permite continuar con un embarazo. La segunda, si es producto de un embarazo asistido no deseado por la mujer. Y la tercera, cuando el embarazo es inviable o incompatible, es decir, cuando el producto de un embarazo saliendo del vientre materno no tiene más de 2 o 3 horas de vida. Y esto no son enfermedades comunes. Esto es, por ejemplo, anencefalia, que es el no desarrollar la masa encefálica o el cráneo, o enfermedades que son incurables, que hacen inviable un embarazo y que no permiten que el embarazo llegue con éxito a su final. Senadora, le quiero agradecer muchísimo que nos hubiera acompañado esta noche en Todo a Pulmón, contando el detalle de esta aprobación en grande. El día martes de la siguiente semana se tratará en detalle y estaremos aguardando, por supuesto, lo que pase para conocer también paso a paso y que la población sepa de qué se trata este nuevo código de sistema penal en el país. Le agradezco mucho y que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches y atenta a cuando ustedes convoquen.